No graba. Bien, nos encontramos grabando. ¿Listo? Muy buenos Listo. días a todos, me place saludarlos nuevamente. Desde que entramos a ese curso, cada día, cada clase, en cada momento, se nos ha recordado lo extremadamente útil y potente que puede llegar a ser la programación orientada a objetos. Pero ¿por qué ese paradigma ha llegado a ser tan vitalicio, tan importante para los programadores? Pues bien, este trae consigo unas ventajas que hace que al momento de codificar todo sea mucho más sencillo y más fácil. El día de hoy, mi compañero Cristian Camilo Villalobos. y yo que les habla, Joan Martínez, les hablaremos de una de esas ventajas que vendría a ser la herencia. Más precisamente la herencia simple, pero de eso nos adentraremos más adelante, hablaremos mucho más en ese momento, pero no nos adelantemos en ese momento. Vamos primero a unos pequeños detallitos, algunas buenas prácticas que pueden servirles al momento de programar. Si ya entendemos lo que son las clases, los objetos, lo que son los atributos y sus estados, los métodos y sus mensajes, pues bien, ahora podemos ampliar toda esa información en esta ponencia con el concepto de la jerarquización. La jerarquización no es más que la organización de distintas cosas, por ejemplo, objetos o, bueno, en general cualquier cosa en distintos niveles. De esta podemos encontrar dos tipos, lo que vendría a ser la composición y la clasificación. Composición, como su mismo nombre lo dice, es cuando tenemos un elemento que está compuesto de otro elemento. Un ejemplo de ello vendría a ser el sistema respiratorio. En el sistema respiratorio podemos encontrar los pulmones. Dentro de los pulmones podemos encontrar bronquios. Siguiente, la clasificación. En la clasificación encontramos podemos volver a la anterior diapositiva un momento. En la clasificación, por ejemplo, encontramos que un elemento se especializa en otro elemento. ¿Cómo así? Por ejemplo, en el reino animal encontramos a los vertebrados y los invertebrados. En los vertebrados encontramos a los mamíferos. En los mamíferos podemos encontrar a las vacas, a los perros. Dentro de los perros podemos encontrar a razas de perros. Y así, si nos quisiéramos especializar más, podemos ir clasificando. He ahí el concepto. Pero, hey, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Pues bien, esta es una de los beneficios, de las ventajas. ¿Por qué? Un momento ahí. Bien, la herencia. Como ya veníamos hablando, el anterior ejemplo era una de esas ventajas de la herencia. No hemos explicado el momento el concepto de herencia, pero ya lo vamos a entender y por qué. La reutilización de código es una de sus grandes ventajas. Mecanismo de cualquier lenguaje, un mecanismo de cualquier lenguaje sería reutilizar código. En cada lenguaje, llámese Python, Java, lo que sea, la intención es hacer el trabajo más fácil. Por ejemplo, en la programación estructurada encontrábamos a las funciones. ¿Listo? Unas estructuras de código, unas estructuras de código que nos hacían reducir nuestra codificación, hacer que escribamos menos. Pero si pasamos a, por ejemplo, a la programación orientada a objetos, también encontraremos su contraparte que serían los métodos. Aún así, ninguna se le llega a acercar a lo que es la herencia en el momento de ahorrar. Y eso significa tiempo, que nos hace ser mucho más eficaces. Bien, pasemos a qué es la herencia. Cuando entendemos qué es la herencia, se nos viene a la mente que puede ser un bien material que podemos adquirir de algún familiar que haya fallecido por desgracia, llámese dinero, llámese una casa, un bien inmueble, una característica obtenida de nuestros padres, por ejemplo, mi tez o el grosor de mi cabello. También puede ser una característica de miembros anteriores a mis padres, llámese tatarabuelo o bisabuelo. Bien, pero esto va más allá, esto aplica a muchos campos de estudio como la genética, el derecho, la biología y así. ¿Y por qué? La programación orientada a objetos imita lo real, imita a lo que viene del mundo. Entonces, esto es un concepto inherente de la programación. Está en todo. Siguiendo este caso, compañero Joan,
Y entendiendo los conceptos que nos acaba de explicar en sus palabras, ¿qué sería la herencia en programación? Bien, programación. En programación, podemos entender que en programación existe una clase, llámese clase padre, por decirlo así. Esta clase se va a encargar de transmitir unas características especiales a una clase derivada, llámese clase hija. Ese es el concepto general de la herencia. Es así como lo aplicamos del mundo real a la programación. La herencia puede clasificarse en distintos tipos. Por ejemplo, la herencia única, la herencia simple, la herencia múltiple, la herencia multinivel. También tenemos la herencia jerarquizada, como ya veíamos en el concepto anterior. Algo así, tenemos una especie de ramificación. Eh, por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. Pero bien, tenemos en cuenta ese concepto, transmitir código de una clase a otra. ¿Listo? Transmitimos una información. La herencia simple se basa únicamente en que tenemos una superclase, una clase base o clase padre, como ya habíamos llamado antes, y esta se va a encargar de transmitir su información a una clase derivada o varias clases derivadas, como tenemos aquí en el ejemplo. Tenemos que la clase base llamada ave le está derivando sus características a la clase ganso, pato, bien, a estas tres clases derivadas. Y es decir, que estas tres clases derivadas van a tener información en común. Las tres son aves. Una cosa a agregar. Cuando estamos transmitiendo esta codificación, estos miembros de la clase base a las clases derivadas, estamos transmitiendo de una cierta manera. A eso llamamos tipos de restricción. Es decir, cuando heredamos o de forma pública, de forma protegida o de forma privada. Es decir, supongamos un ejemplo. Tenemos una clase A. Esa clase A va a derivar unos atributos X, Y, Z. X, Y, Z serán atributos públicos, protegidos y privados. ¿Listo? Heredamos a una clase derivada llamada B. Si queremos derivar de forma pública, los miembros de la clase A se van a heredar tal cual como están. Es decir, no se afectarán sus miembros y serán completamente utilizables y tendrán todo el alcance disponible. Ahora bien, si de la clase A heredamos de forma protegida, vamos a convertir los miembros de la clase a forma protegida. Es decir, si teníamos unos atributos X, Y, Z de forma pública, protegida y privada, ahora vamos a heredar de forma el atributo que era público se convierte a protegido, el protegido se queda protegido y recordemos, los atributos privados no se pueden heredar. Y así este es el concepto de los tipos de restricción, yendo más allá de lo que entendíamos por encapsulamiento. Claro que añadiendo a esto hay que tener en cuenta que cuando se hereda una clase protegida, lo único que realmente no se puede modificar o usar directamente entre sus métodos y atributos es la parte del bloque main. Ahora, posterior a la explicación de conceptos que ha dado mi compañero Joan, vamos a proceder a explicar un ejemplo de código. Como ustedes pueden ver, tomamos un código de la web y lo modificamos para que fuera entendible para nosotros debido a los ámbitos de la lengua, porque pues era un código totalmente en inglés, lo modificamos ligeramente a nuestro idioma para nuestra comodidad. Pero lo mejor por lenguaje universal es que sea un código totalmente en inglés. Listo. Procediendo a ello, podemos ver la primera sección del código que abarcan desde las líneas 1 a 17 que nos muestran la superclase. En esta superclase tenemos las siguientes características. Tenemos
un atributo llamado edad de tipo entero que es privado. Tenemos en el área pública de la clase un constructor ¡No abra la puerta! que recibe un parámetro llamado a de tipo entero al cual se le asigna el valor de 1 y se inicializa el atributo edad asignándole los valores del atributo a. Posteriormente a ello se realizan dos métodos. El primero que muestra en pantalla ahí es ¡Estoy ocupado! el método llamado getEdad de tipo entero, que tiene la función de retornar el valor al atributo edad. Y el siguiente, que es uno de tipo void, llamado setEdad, que es el encargado de recibir la información y va a recibir un parámetro de entrada de tipo entero llamado a, al cual se le asigna el valor de 9 por defecto. Y se encarga de inicializar el atributo de edad con el parámetro a. Posterior a ello, procedemos a configurar dos clases heredadas. Como podemos ver, estas clases heredadas son de tipo público. ¿Qué me dice esto? Que los métodos y atributos presentes en la superclase pueden ser usados por la clase heredada. Entonces, en este caso, hacemos una clase de tipo llamado perro, de tipo público, bueno, que hereda de forma pública a la superclase animal. En este caso, no se agregan más componentes porque pues, la clase perro en estos momentos no lo requiere. Y posteriormente a ese tenemos la clase gato. De igual forma que la clase perro está heredando los atributos de forma pública de la superclase animal. A este sí se le agregan otros atributos diferentes, ya que este tiene un atributo de tipo float llamado peso, que es privado, y en su área pública tiene un constructor que se encarga de hacer estas funciones, que es bastante enredado si uno no se da cuenta bien su función. Bueno, básicamente está recibiendo dos parámetros de entrada, uno entero, uno de tipo float, y a ambos se les está dando un valor por defecto. Posteriormente a ello, con esta sección de la línea, estamos llamando el valor del atributo A perteneciente al constructor de la superclase, o sea, a este valor de aquí. Eso es lo que estamos convocando con esa sección. Y posteriormente, en su función, se le asigna a la variable llamada W el valor de esta al atributo peso. Y pues ya finalizando, con un método llamado getPeso que se encarga de retornar el valor al atributo de tipo float, claro está. Para finalizar, mostramos el bloque main. Este bloque main es bastante sencillo relativamente. Podemos ver que en su mayoría son solo muestreos de pantalla, pero tiene tres funciones muy necesarias. Como podemos ver en la línea 31, tenemos la primera función indispensable. ¿Y cuál es? Pues aquí podemos ver que se está creando un objeto. El objeto es llamado mastín por referencia a la raza de perros que va a manejar la clase heredada perro. Entonces, ahora mismo vemos una línea que simplemente me da una distinción a la hora de mostrar, de realizar el código, lo que me muestra en pantalla para definir la separación entre los resultados de una y de la otra, de uno y de la otra clase. Posteriormente a ello, se solicita que muestre en pantalla el valor actual que tiene getEdad utilizando el objeto masking. Entonces, si recordamos, a getEdad le dimos getEdad no, sino el atributo ya debe tener asignado un valor predefinido. Y podemos ver que es 9. Acá. Entonces, perdón, me equivoqué. Dice no es. El valor es este.
1, porque ese es el que estamos usando, no este. Este es el que se está utilizando, pues, por ende mismo es el valor que ahora mismo tiene edad. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para entender acá? Tenemos una siguiente instrucción. Esta instrucción me está diciendo que por el método de entrada, setEdad le asigne el valor de 2 al objeto máximo. Esto genera que en la siguiente línea de código cambie su respuesta a la hora de solicitar lo que hay en getEdad. ¿Por qué? Sencillo, volvemos nuevamente a la superclase y acá me dice, tengo un parámetro de entrada por defecto de 1, pero este valor se está modificando, entonces ya no viene a tomar el valor de 1, sino que va a tener el valor de 2. Por eso, como podemos ver en esta imagen, miramos la sección de la clase heredada perro y vemos antes que fue la línea de código 33, el valor que nos mostró, y después, que es el valor nuevo que toma al ejecutar la orden mastic setEdad 2. Posteriormente, podemos ver que ahora se va a utilizar la siguiente clase con esta orden, pero acá hay una diferencia. En esta orden no solo se está creando un nuevo objeto llamado miau para la clase gato, para la clase de herencia gato, sino que también se le están asignando dos valores. Podemos ver que es 3 y 4.1. Si nos devolvemos anteriormente al código, podemos ver estos dos parámetros de entradas por defecto. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué está sucediendo ahí? Si no se le hubieran dado estos datos y si hubieran hecho un procedimiento similar con la clase anterior, entonces en pantalla nos hubiera mostrado 2 y 3.2. Pero como estamos digitando directamente el valor que van a tomar ahora, este 2 es reemplazado por el 3 y este 3.2 es reemplazado por 4.1. Por eso, cuando damos estas dos líneas de código, la 38 y la 39, que una me está llamando el valor de getEdad y la otra de getPeso, nos va a mostrar este valor. ¿Por qué? En edad 3 ya miramos que modificaba este valor de acá. Pero ahora tenemos en cuenta que ese mismo valor es el que está modificando aquí con esta línea al modificar esta misma línea de acá. Por eso, si tenemos en cuenta el orden de modificación de valores, entonces si A inicialmente tenía 1, que fue el que mostró en el muestreo de pantalla de la clase perro, y ahora se le asigna un valor diferente. Pero esto fue después de que ocurrieran las primeras órdenes. Entonces, aunque ya en la siguiente orden de la clase perro ya había tomado el mismo valor, vuelve a continuar ese valor al ejecutarse esta clase. Y posteriormente modificada con la orden de la línea 36. Por eso, a la hora de mostrar en pantalla nos muestra este 3. De igual forma con este 4.1. Solo que este 4.1 es un proceso más corto debido a que ya es una variable como tal de la clase gato, que podemos ver acá, y su inicialización en la línea 25. Entonces, esto es literalmente la función del código. Ahora, ¿cómo sabemos y diferenciamos la herencia aquí? Como pudimos ver, hubo mucha interacción de las funciones de la superclase, especialmente con la clase perro. ¿Por qué especialmente con ella? Porque sus dos funciones de salida fueron totalmente manejadas con las funciones de la superclase. La clase herencia de perro fue solo una distinción para utilizar los parámetros de forma separada a la superclase. Y en cuanto a la clase miau, pues ya sabemos que se utilizó en la mitad, aproximadamente casi más de la mitad de su proceso, las funciones de la superclase. De esa forma es que un código tan corto como este existe.
porque si se repitieran las mismas líneas de código, podrían ser tal vez 20 líneas más de código que literalmente son innecesarias a este punto. Bueno, para finalizar, pues podemos ver acá, vamos a entender de dónde sacamos nuestro material, y este es el código, perdón, no, el link donde se encuentra el código que les mostramos, el original, está en inglés, por si tienen interés de verlo. Bien, ahora Para para concluir ya, concluir, eso es todo lo que podemos unas pequeñas explicarles sobre lo palabras, que entendimos de disculpe, herencia. lo interrumpo. Y Bien, gracias por prestar el atención. anterior ejemplo nos muestra una de las cosas fascinantes de la herencia simple, es cuando heredamos de la superclase animal a la clase miau y la clase perro, podemos ver esa Joan, no se le diferencia. está escuchando. Oh, disculpe, ahora para concluir, para agregar algo más, en el ejemplo que decía mi compañero, es fascinante cómo podemos ver que la superclase animal puede ahorrarnos todo el proceso de la clase derivada perro y darnos ese resultado de un antes y un después de un proceso. Bien, en la programación estructurada, esto realmente nos hubiera llevado muchas más líneas de código. El compañero dijo que alrededor de 20, pero yo asumo que probablemente sería unas 40 líneas más. Este es uno de los pilares de la programación que se deben tener en cuenta si entendemos más acerca de estos modificadores de acceso, mucho más acerca de estos atributos y todos los miembros de estas clases. Podemos hacer cosas fascinantes como esta. Podemos hacer procesos, podemos gestionar a gran escala y ahorrar mucho, pero mucho código. Y sin nada más que agregar, podemos decir por parte de esta exposición que se entendió, se aprendió, se mecanizó un proceso bastante vital, importante para esta parte del curso. ¿Algo que agregar, Cristian? No, pues ya prácticamente las palabras mías son dichas, ya pues lo básico que pudimos aprender de la herencia, su gran importancia. Y pues no sé, de pronto agregar el hecho de facilitar el código limpio para evitar que programadores que tengan dificultad a la hora de entender los códigos a raíz del desorden, porque pues no todas las veces es porque no comprendan el código, sino que es que hay veces que hay programadores que son muy desordenados. Entonces esto es muy primordial a la hora de entender los códigos con herencia, porque un código con herencia tiene muchas conexiones en sus diferentes secciones del mismo código. Entonces un código que no se entiende es difícil de comprender su funcionalidad. Y Entonces, más una aún. pregunta, ¿a tu concepción dirías que sería importante documentar un código como este? Pues sí, a mi parecer fue un código realmente bastante fácil de entender, ya que pues como podemos decir, no fue un código totalmente hecho por nosotros. Y simplemente en sí la modificación que se hizo fue cambiar las palabras al español para dar un entendimiento más fácil en nuestro habla española. El resto literalmente no se cambió nada del código. Bien, con esto concluimos esta ponencia por parte de los estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas. Muchas gracias. Gracias.